Manes, a ustedes les vino bárbaro esta pelea, crisis, como quiera llamarse, porque venían a los cascotazos. El PRO, el radicalismo, tenían sus propias grietas y esto es como que los unió. Yo creo que hay un fin de ciclo, como en los 80 la sociedad argentina se cansó de los golpes militares intermitentes. Galtieri en el 81 dijo que las urnas estaban bien guardadas. Malvinas fue el 82 y eso aceleró el proceso de cansancio de los militares, por suerte, y en el 83 tuvimos democracia. Hubo un liderazgo que interpretó el momento y reconstruimos la democracia. Hoy la sociedad se cansó de una dirigencia que no le da bienestar, de un país que involuciona. Yo veo que la dirigencia política se ha convertido en una carga para una sociedad que se pone al hombro del país. El comerciante que a pesar de todo tiene que abrir el comercio, a pesar de todo el chacarero que a pesar del freno de mano que le pone el Estado, sigue adelante, el policía honesto, la enfermera. Yo creo que hay una sociedad totalmente disociada de la dirigencia y hoy la dirigencia se convirtió en una carga. Y creo que hay un fin de ciclo. Y creo que la pandemia, así como las Malvinas aceleró el fin de ciclo del cansancio de los militares, esta pandemia aceleró el fin de ciclo de una dirigencia que en todas las áreas económicas, sociales, educativas, ha llevado a este país potencialmente rico a este desastre. Y si la dirigencia no entiende esto, realmente hay que construir una nueva mayoría desde abajo para arriba. No creo que la solución de la Argentina sea desde arriba para abajo. Creo que hay que ir a una nueva mayoría, a un nuevo consenso social para encaminarnos a la modernidad, al progreso, a desarrollar riqueza. Acá vivimos administrando pobreza, discutiendo el subdesarrollo sustentable. Y me parece que la dirigencia tiene que entender con humildad que es gran parte del problema y la sociedad está por delante de la dirigencia. Cuando uno recorre los barrios más vulnerables, la gente quiere trabajo, quiere educación, quiere seguridad, quiere un rumbo, quiere que los hijos no se vayan del país, quiere que los hijos no vivan peor que nosotros. Hay una sociedad que es más madura a pesar del sufrimiento de la dirigencia. Pero ¿y cómo ve todo esto? Porque está bien, todo eso está bien, pero hay que hacerlo, digamos. Lo hacen gente que tiene cargo. El presidente fue elegido hasta el 2023, la vicepresidenta también. Y a mediados, faltan 2 años, se están tirando con todo. Bueno, lo primero que hay que hacer, que tampoco lo pudo hacer el gobierno del PRO, y ahora tampoco lo pudo hacer el gobierno, es unir a los argentinos. Yo me acuerdo que la campaña de Durán Baró era, al principio, unir a los argentinos y después se atacó al otro sector. Y este gobierno decía entre todos y también desune a los argentinos o no convoqué en serio un diálogo. Y yo creo que la sociedad tomó nota que una mitad del país gobernando en contra de la otra mitad no va más. Porque en el medio, como decís vos, estamos los argentinos. Acá hay que realmente hacer un acuerdo programático, porque recién se discutía en la mesa de que se construyó una alianza para llegar al poder. Lo mismo que pasó con Cambiemos en el 2015. Pero no va más las alianzas para llegar al poder. Hay que hacer acuerdos programáticos, discutir cómo encaramos el desarrollo. Eso requiere un consenso enorme y explicarle a la sociedad esto. Y si la sociedad apoya, vamos a encaminarnos a un crecimiento sostenible que involucre un crecimiento inclusivo. Acá tuvimos varias primaveras, en los 90, después con la soja a 600, pero hace décadas que la Argentina, te diría que hace muchísimas décadas que Argentina no se encamina al desarrollo, porque el mundo cambió. Hoy el mundo se basa en la capacidad de los países de generar valor, de exportar conocimiento en la industria, en los servicios. El campo es un ejemplo de lo que hay que hacer. El campo en las últimas décadas invirtió en genética, en innovación, invirtió en tecnología, en organización. Y el campo hoy exporta mucho más de lo que hubiese hecho si no hubiese hecho la revolución del conocimiento. Pero el campo tiene mucho más para crecer en bioeconomía, en biotecnología. Argentina tiene un gran potencial en un mundo que va a demandar productos que Argentina exporta, alimentos. ¿Estamos frente a una pelea nueva, más fuerte entre el gobierno y el campo? Pero acá estamos peleándonos permanentemente y cada vez somos más pobres, estamos menos educados, tenemos menos rumbo. Acá todos nos peleamos. Al no haber un proyecto de país, recién se decía en la mesa que en España se debate, que en Estados Unidos se debate fuerte, pero allá hay un rumbo. Estados Unidos tiene un plan estratégico de país, España tiene un plan estratégico de país. Acá no tenemos plan estratégico de país. Está bien discutir, está bien tener matices, pero tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué va a ser de la Argentina? ¿De qué vamos a vivir en 5 años, en 10 años? ¿Cómo vamos a generar riqueza para 45 millones? Eso no lo estamos discutiendo, estamos peleándonos permanentemente. En otros lados también se pelean, pero hay un proyecto de nación. Ahora, digamos, toda esta pelea se hizo pública por el tema del Fondo Monetario, digamos.
evidentemente no se llevaban muy bien, pero el tema del fondo lo expuso. Ustedes votaron a favor digamos, el acuerdo con el fondo. Es un buen punto porque recién escuchaba al intendente Grey que decía, dentro de sus convicciones, que él nunca va a hacer nada en contra de un peronista. Y me parece bien, pero yo creo que la oposición acá marcó también que la oposición nunca va a hacer nada en contra del país. Y eso también el peronismo tiene que aprenderlo, porque a veces el peronismo ayudó a que otros gobiernos no peronistas no terminen. En este momento la oposición jugó un rol importantísimo, porque le facilitó al Poder Ejecutivo la posibilidad de renegociar la deuda con el fondo, pero no nos hicimos cargo de la economía, porque el instrumento de la economía lo tiene el gobierno, y tampoco nos hicimos cargo del acuerdo del gobierno con el fondo. Pero claramente nosotros fuimos votados para hacernos cargos de los problemas, para tener una responsabilidad. Y claramente hay que hacerse el cargo de que Argentina no llegue al default, al caos, a más pobreza, más dolor, más... No, pero veo que, digamos, un poco el discurso de Máximo explícitamente y de Cristina a través de voceros es no al acuerdo con el fondo, el acuerdo va a ser negativo. ¿Ustedes no tienen miedo que dentro de algunos meses Máximo y Cristina digan, oye, esto salió por culpa del PRO y el radicalismo? Yo lo que tengo miedo es que mis hijos y mis nietos nos digan, ¿qué hiciste para frenar la decadencia argentina? Nosotros, el miedo que tengo yo es que no tengamos rumbo por que sigamos peleándonos para administrar pobreza, que no generamos riqueza en un mundo donde Argentina puede sobresalir. El mundo que viene, un mundo multipolar, que demande energía, que demande alimentos, pone a la Argentina en un gran lugar para generar riqueza. Y lo que me da miedo es que no estemos a la altura de las circunstancias. Me parece que hay que convocar a un consenso, un acuerdo programático, discutir política de Estado. La deuda es uno de los temas de Estado que tenemos que discutir. Yo pondría a la deuda, para qué se toma deuda, quién toma deuda, como uno de las políticas de Estado. Nos falta eso en Argentina, porque ¿usted hace cuánto que tiene este programa? Sí. 30 años. Cada vez estamos más chicos. Y bueno, y yo le puedo asegurar que si uno pone este programa hace 10 años, vamos a estar hablando de inflación, del dólar, del precio del dólar. ¿Por qué? Porque Argentina tiene síntomas de problemas estructurales. Y los síntomas son la inflación, el dólar, los tipos del dólar, la fuga de divisas, etc. Pero acá el problema estructural económico es la falta de confianza. Los argentinos no generamos confianza, el gobierno no genera certidumbre. 30 años discutiendo los mismos temas. Es como si en la medicina... Somos como los adultos, cada vez estamos más chicos. Bueno, el gobierno con esta división no genera certidumbre, no convocando a la oposición para política de Estado no genera certidumbre, y también nos pasó que Cambiemos lo mismo. Nosotros no pudimos unir a los argentinos. Por eso yo creo que hay que hacer una nueva mayoría, hay que hacer una nueva coalición que nos lleve a la modernidad, al progreso, al siglo XXI. La verdad que me da mucha bronca, y nos da mucha bronca, ver que nuestro país involuciona sin guerra. Es uno de los pocos países del mundo que va para atrás en todas las variables sin tener una guerra. Pero dicen que hay un ejército de troll del propio PRO. Bueno, yo lo vengo sufriendo hace años eso. ¿Es cierto usted eso? coincide. Los mismos que me interna en el PRO también? Yo no soy del PRO. Qué bueno. Lo mismo que me pedían que ingrese a la política, después te abrazan y te clavan el cuchillo por detrás. Por eso, pero esto no es para mí, porque uno se lo banca, yo... Pero ¿y cómo van a solucionar el Pero tema? el ustedes tema para no, lo peor es que asustan a la sociedad civil a meterse en la política. Porque sabés que me dicen a mí, viste que te dije, no te metas, vos tenías una vida confortable. Entonces... Nosotros estamos en una situación histórica, en un fin de ciclo de la decadencia argentina, que la sociedad le pide una renovación a la dirigencia. Necesitamos que todos nos involucremos. Si la política te expulsa al ciudadano que quiere ser parte, estamos casi en una, como dicen algunos, en una casta que no te deja entrar, porque si vos entras a colaborar te matan en las redes, ¿no? Sinceramente, entender que estamos frente a una pandemia que aceleró la decadencia argentina y necesitamos un cambio cultural. El problema argentino excede el económico. Acá estamos discutiendo, repito, síntomas. El problema de Argentina va mucho más allá de lo económico. Es un problema de falta de rumbo, es un problema cultural, de encaminarnos a la modernidad, al desarrollo. Es un cambio de mentalidad colectiva. Y yo quiero decir, soy honesto, que me involucré el año pasado, y si la sociedad masivamente no se involucra en apoyar esto no va a cambiar. Tengo que ser sincero, no lo va a hacer ningún dirigente, ningún partido, ni una coalición, porque hay mucha gente que no quiere que nada cambie, hay un status quo acá, que no quiere cambiar nada. Yo me hace acordar del 83, si ganaba Luder, ustedes me pueden corregir, había autoamnistía. O sea, acá no pasó nada, había un pacto.
Por suerte ganó Alfonsín, juzgó a los militares, nos impulsó a ser más democráticos que quizás de lo que muchos eran los argentinos. Y bueno, acá estamos frente a un dilema el año que viene. O sigue el sistema, o gana un representante del sistema, o gana alguien, que para mí tiene que venir de afuera de la política, porque alguien del sistema, cambiar este sistema es imposible, que tenga apoyo popular. Si no, esto no se va a cambiar. Vamos a seguir discutiendo en 10 años, tienen 30 años de programa, le aseguro que en 15 años vamos a discutir los mismos problemas que estamos discutiendo hace 20 años. Creo que nosotros, todos los ciudadanos, la dirigencia, los periodistas, los analistas, no entendemos el impacto de una pandemia en la sociedad. En toda la historia de la humanidad las pandemias cambiaron la mentalidad de la época y todos somos diferentes. Y empezamos una década post-pandemia donde el impacto educativo, psicológico, social es enorme. Yo calculo que el impacto de no haber tenido clase de 1 año y medio presenciales va a ser de décadas. Entonces me parece que este desafío histórico nos requiere a todos y tenemos que estar a la altura y tenemos que discutir de una vez por todas cómo generamos un país en vías de desarrollo. Yo crecí pensando 2 mentiras, que somos un país rico en recursos naturales y per cápita estamos en el puesto 40 y pico, no somos tan ricos en recursos naturales como pensamos, y la otra mentira con la que crecí es que somos un país en vías de desarrollo. Estamos en vías de desarrollo. Tenemos que convertir la resignación en esperanza.